En este video hablaremos acerca de las transformaciones de funciones. Vamos a tomar como función base la función f de x igual a x al cuadrado. La gráfica es conocida, es una parábola que abre hacia arriba con eje principal paralelo al eje positivo de las y. La primera transformación que vamos a ver es la traslación vertical hacia arriba. Tomamos nuestra función base f de x igual a x al cuadrado y le sumamos un valor positivo, una constante, un valor real positivo, en este caso el número 6, y lo que veremos es que la función original se desplaza 6 unidades hacia arriba. La hemos trasladado verticalmente 6 unidades. En color lila podemos apreciar la función base y aquí tenemos la transformación, la misma función pero trasladada verticalmente hacia arriba 6 unidades. Eh, En segundo lugar, veremos la traslación vertical hacia abajo. Tomamos la misma función base, f de x igual a x al cuadrado, pero ahora le restamos una constante, un número real, en este caso 6, y lo que vemos es que nuestra función original, f de x, ahora se desplaza 6 unidades hacia abajo. Gráficamente, aquí tenemos nuestra función base, la parábola, y la función trasladada 6 unidades verticalmente hacia abajo. También tenemos traslaciones horizontales. En este caso vamos a ver la traslación horizontal hacia la izquierda. Nuestra misma función base x al cuadrado, en este caso a todo el argumento de la función le vamos a sumar el valor que lo queremos trasladar hacia la izquierda. Como ejemplo tomamos una constante de valor 4 y obtenemos nuestra nueva función trasladada x más 4 elevado al cuadrado. Apreciamos en este caso que la función original se desplaza 4 unidades hacia la izquierda. Gráficamente en azul tenemos nuestra función base y en lila tenemos nuestra función trasladada 4 unidades hacia la izquierda debido a nuestra transformación. También podemos tener transformación horizontal hacia el lado derecho. En este caso tenemos nuestra función base de x al cuadrado. Le vamos a restar al argumento de la función el valor que queremos trasladarlo, un número real. Como ejemplo tomamos el valor menos 4, obtenemos nuestra nueva función x menos 4 al cuadrado y lo que podemos ver es que la función base se desplaza 4 unidades, el valor que le restamos, hacia la derecha. Gráficamente tenemos otra vez nuestra función base en azul y nuestra función transformada, en este caso trasladada 4 unidades hacia la derecha. También tenemos reflexiones. La primera reflexión que veremos es la reflexión con el eje x. Para ello tomamos nuestra función base f de x igual a x al cuadrado y le cambiamos el signo a toda la función, es decir, obtenemos menos f de x para obtener una nueva función g de x igual a menos x al cuadrado. Y lo que apreciamos en este caso es que la función original se refleja con respecto al eje x. Tenemos nuestra función original y nuestra función reflejada menos f de x. También podemos hacer reflexión con el eje y. Para ello, entonces tomamos nuestra función base, f de x igual a x al cuadrado, y cambiamos x por menos x para obtener menos x todo elevado al cuadrado, una nueva función que en este caso es menos x por menos x al cuadrado. Es decir, tenemos la misma función, pero en este caso la función f se está reflejando con respecto al eje y. Volvemos a tener nuestra gráfica original, pero teniendo en cuenta que el brazo derecho, el brazo del lado positivo, ahora es el reflejo del brazo del lado negativo. Y al revés,
el brazo negativo de la parábola es el reflejo del brazo derecho de la parábola. Bien, con respecto al origen también podemos hacer reflexión. En este caso, otra vez a nuestra función base, lo que le vamos a hacer es una doble reflexión. Primero con respecto al eje Y luego con respecto al eje X. De esta forma obtenemos una reflexión con el origen. Podemos tener el orden en la forma que lo queramos. Primero con respecto al eje X y luego con el eje Y, o al revés, primero con el eje Y y luego con el eje X. Entonces en este caso obtenemos una nueva función g de x igual a menos x al cuadrado. La función f de x ahora es el reflejo con respecto al origen. Y aquí como lo podemos ver, el brazo positivo de la parábola ahora es este brazo en el tercer cuadrante. El brazo del primer cuadrante se refleja en el cuarto cuadrante y el brazo del segundo cuadrante se refleja en el cuarto cuadrante. Para ver esto con un poquito más claridad, vamos a tomar otra función y la vamos a reflejar con respecto al origen. Tomemos la función f de x igual a x más 3, le aplicamos nuestra doble reflexión, es decir, reflejamos con respecto al eje x, para ello le colocamos un menos a toda la función y luego reflejamos con respecto al eje y, para ello le cambiamos el signo a la x, para obtener entonces, haciendo el álgebra que aquí está involucrada, menos por menos x es más x y menos por más 3 es menos 3. Esta es nuestra función reflejada. Y lo que apreciamos es que la función original f de x ahora se reflejó con respecto al origen. Obtenemos estas dos gráficas, ¿no? Aquí tenemos la función original f de x y aquí está la función reflejada con respecto al origen. Para verificar esto tenemos un punto cualquiera en nuestra función. Este punto, vamos a ver cuál es su reflejo debido a una reflexión con respecto al origen, al punto 0, 0. Entonces lo que decíamos es que primero lo reflejamos con respecto al eje Y. Entonces el reflejo del punto A con respecto al eje Y es el punto B. Está a la misma distancia X del eje Y. Entonces teníamos que el punto A está a 1, 2, 3 y 4 unidades. Su reflejo estará a la misma distancia, pero en el sentido negativo, 1, 2, 3 y 4. Y ahora reflejamos con respecto al eje X, y para ello entonces el punto B con respecto al eje X tiene el punto C como reflejo. El punto B está una unidad en el sentido positivo a partir del eje X, su reflejo estará hacia el lado negativo de las Y a una unidad. En conclusión, el punto C es el reflejo del punto A debido a una reflexión con respecto al origen. Bien, entonces de manera de resumen, podemos hacer un ejercicio en donde tengamos varias reflexiones combinadas a la función original, g de x al cuadrado. Vamos a aplicarle, obtener una nueva función g de x igual a 2 menos x más 4 al cuadrado. Entonces, este 2 lo que me está diciendo es que hay una traslación vertical hacia arriba de la función, la subimos 2 unidades. Este 4 más 4 me está diciendo que hay una traslación horizontal a la izquierda 4 unidades. Y finalmente, este menos lo que me está diciendo es que hay una reflexión de la función original. Y lo que tenemos es nuestra función original y aquí tenemos la función con las transformaciones que acabamos de describir. A manera de resumen general, cuando tenemos una función f de x y queremos hacer una traslación c unidades a la derecha, lo que hacemos es f de x menos c.
Si queremos hacer una traslación c unidades a la izquierda, entonces a la función original la calculamos en x más c. Si queremos hacer una traslación c unidades hacia arriba, a la función original le sumamos el valor que lo queremos trasladar hacia arriba. Si queremos hacer una traslación c unidades hacia abajo, entonces a la función original le restamos el valor que queremos trasladar hacia abajo. Si queremos hacer una reflexión con el eje x, toda la función f de x le cambiamos el signo, le anteponemos un menos. Si queremos hacer una reflexión con el eje y, cambiamos x por menos x, es decir, calculamos f de menos x. Y si queremos hacer una reflexión con el origen, es equivalente a hacer primero una reflexión con el eje x y luego una reflexión con el eje y, o al revés, primero una reflexión con el eje y luego una reflexión con el eje x, y eso en términos matemáticos es simplemente calcular menos f de menos x. Espero que el video sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.